Minuto 43 del segundo tiempo. El estadio a punto de reventar. Unas 20,000 almas que se han puesto la roja siguen con el Jesús en la boca. 1-0. La escuadra escarlata ha dado clases de ballet, pero es evidente que le falta un número 10. Se nota la ausencia de quien apenas ayer fuera el jugador más grande de todos los tiempos. Allá va Garduño, que ya emprende vuelo y busca abrir por estribor, pero que se desinfla apenas cruza la media cancha. Y es que Olvera parece un pantano que Garduño no pasa. Todas y cada una de las veces que Garduño busca hacer camino, Olvera se planta. Reyes peina la pelota y busca el ariete. Chávez recibe el esférico frente a las puertas de un cancerbero que ha sido como una muralla. ¡Cañonazo que retumba en todo el estadio! ¡Portero! Los guantes de Aguilar salvan la tarde. El silbato dice que esto se acabó. Este partido pasó a mejor vida y ver qué pasa en el de vuelta. Y sí, lo está viendo usted con sus propios ojos. Una victoria pírrica para los sureños frente a un rival que aún no tira la toalla. No hay nada para nadie. Estuvo bueno. ¿Bueno? Yo lo vi más bien aburrido. No, hombre, estuvo divertido. ¿Dónde le viste lo divertido? En la narradora. Es toda una poeta. ¿Toda una poeta? Si solo estaba narrando un partido aburridísimo. Pero ¿de qué manera lo estaba narrando? Se necesita talento para eso. Yo me divertí mucho. Y creo que tú también te puedes divertir si te relajas y tomamos como pretexto este partido para hablar justo de las figuras retóricas. ¿Y qué tienen que ver las figuras retóricas con un partido de fútbol? ¡Mucho! Ya verás. A ver, primero dime qué es eso de las figuras retóricas porque luego yo en estos temas no domino el balón. ¡Esto! ¿Esto qué? Acabas de utilizar una figura retórica. Ay, no entiendo. Dije algo que no debía. ¿La regué? Otra figura retórica. Ay, pues no, Hugo. Si me lo explicas a cuentagotas no vamos a llegar a ningún lado. 2 en 1. Ay, no estoy entendiendo absolutamente nada. Otra más. Viviana acaba de utilizar algunas figuras retóricas sin darse cuenta. No es que sea una poeta, pero es obvio que las figuras retóricas son algo que utilizamos más de lo que creemos. ¿Y ya me vas a explicar qué es una figura retórica? ¡Claro! Las figuras retóricas son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, es decir, para enriquecer una idea. ¿Y yo enriquecí una idea? No veo cómo. Sí, y muchas veces. Vamos a ver. Primero dijiste que en estos temas no dominas el balón. Pues es cierto. Todos sabemos que no es cierto, pero utilizaste una forma distinta de utilizar las palabras para decir una idea de una forma alternativa y más contundente. En este caso, lo que seguramente querías decir es algo como esto. Sí, pero quería ser todavía más contundente y usar tu propio lenguaje. ¡Claro! Y por eso reemplazaste una palabra por otra, que te ayudó a reforzar la idea, diciéndola de otra manera. Pero que si tomáramos de manera literal, sería pues una mentira. ¿Y eso es una figura retórica? Es una metáfora, y es una de las muchas figuras retóricas que tenemos para enriquecer y darle variedad a nuestro lenguaje. Luego, hiciste esta pregunta. ¿La regué? En realidad no te referías de manera literal al acto de esparcir algo sobre el suelo, sino de estropear alguna situación. Nuevamente sustituiste una palabra por otra, enriqueciendo la frase. ¿Entonces no la regué? ¡Claro que no! Después recurriste a 2 figuras retóricas con esta frase. Ah, ya vi. Cuentagotas es otra metáfora, donde reemplazo la idea con una imagen que me ayuda a explicarla. ¡Exacto! Querías decir poco a poco. ¿Y la otra figura retórica? No vamos a llegar a ningún lado, dijiste. En realidad, tú y yo no queríamos movernos de aquí. No íbamos a ningún lugar, visto de manera literal. Pero las palabras llegar a ningún lado representan la idea de no dar con ninguna conclusión. Ah, cierto. Ahora, observa de nuevo esta frase. Si me lo hubieras dicho así, sin recurrir a figuras retóricas... Si me lo explicas poco a poco, no vamos a dar con ninguna conclusión. La frase tal vez no hubiera tenido la riqueza que le pusiste. Es verdad. Y de hecho creo que me siento más cómoda con mi frase original. Muy bien, pero no termina ahí.
Al final dijiste esta frase. Esta figura retórica se conoce como pleonasmo y su función es redundar en una idea con el objeto de darle mayor énfasis. Ahora sí no estoy entendiendo nada. ¡Exacto! Pudiste antes haber dicho la frase así de simple, pero para darle énfasis agregaste la palabra absolutamente, una palabra que sirve para enfatizar la nada. Ah, de por sí la nada ya es absoluta. Absolutamente nada y nada son técnicamente lo mismo. Exacto, pero tú querías ser contundente y utilizaste una vez más una figura retórica que le dio más valor a lo que le dijiste. ¡Ay, me gusta! ¿Podemos seguir jugando con esto? Dale pues. ¿Qué te parece si repasamos algunas de las principales figuras retóricas que existen? Va. La primera, y tal vez la más común de todas, es la que ya vimos acá, la metáfora, que se define como la figura retórica que reemplaza un concepto real por uno imaginario, a partir de alguna semejanza entre ellos. Este concepto nuevo enriquece el significado del primero. Como por ejemplo... Como la frase, Viviana está en las nubes. Todos sabemos que en la realidad Viviana no puede estar en las nubes, pero el concepto que es imaginario nos sirve para describir un hecho real, que es que Viviana está en una situación única y especial, donde está como flotando. Como estar enamorada, por ejemplo. Exacto. Ok. Por el momento entonces no estoy en las nubes. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, ambas relacionadas por alguna dependencia o casualidad entre ellas. Eso está un poco más complejo. No, para nada. Por ejemplo, ¿qué ves aquí? ¿Una pintura? ¿Una pintura cualquiera? No, un Picasso. ¿Lo ves? Con la metonimia podemos sustituir el concepto. Una pintura está hecha por Picasso, por solo la idea de un Picasso. Esta última idea sustituye a la original porque está relacionada con ella. Ah, ya entiendo. O cuando digo, el sol me lastima. Tal cual. No es que el sol, esa masa candente de 700,000 kilómetros de radio, venga y te moleste. En realidad, te molestan los rayos que emite, pero para nosotros es suficiente con llamarlos el sol. Oh, ya entiendo. También está el eufemismo, que sustituye una palabra o expresión desagradable por otra de connotaciones menos negativas. Como por ejemplo... Como llamarle bajas a las muertes causadas por la guerra. Otra figura retórica muy utilizada es la sinécdoque, que designa una cosa completa con el nombre de otra, que tan solo es parte de ella. A ver. Cuando usamos el término cabezas de ganado, en realidad nos referimos a la totalidad de las vacas, pero nos basta con decir que lo que hemos contado son las cabezas. Una cabeza en realidad significa una vaca. O como tú, que cumpliste 18 primaveras. Exacto, donde primaveras en realidad significa años. También está la hipérbole, que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Eso se te da mucho. Lo hago todo el tiempo. Vaya, hasta que reconoces algo. No, me refiero a que la frase lo hago todo el tiempo es en realidad una hipérbole. A menos que sea pensar o respirar, nadie puede estar haciendo algo todo el tiempo. La frase es aceptada porque le da sentido y énfasis a la idea, pero si la tomáramos de manera literal, sería una mentira. Claro. O como cuando dices que algo te mató de risa. Así es, quieres decir que algo te provocó risa, pero la hipérbole sirve para dar a entender que fue mucha risa. Luego, ¿ves esta luna? ¿Sí? ¿Qué parece? Si no fuera una luna, ¿qué sería? No sé. ¿Una moneda de plata? Muy bien. Si agregamos la palabra como entre las dos ideas, tenemos una figura retórica que se llama símil y que consiste en una comparación de dos ideas. Se parece a la metáfora. Sí, con la diferencia de que la metáfora sustituye una idea por otra y el símil simplemente las compara. De ahí que el cómo sea parte importante de la figura y que la luna no sea una moneda de plata, sino que sea como una moneda de plata. Es muy usada. Sí, es una figura retórica muy usada. No, me refiero a la imagen de la luna, que está un poco gastada. ¿No tienes una más original? No, y vamos a usarla más. La prosopopeya otorga atributos humanos a los objetos o animales. Por ejemplo,
De esta luna podemos decir que está triste. Claro, no es que esté triste literalmente. No, pero es que es una figura que enriquece el lenguaje en un contexto literario, como por ejemplo la poesía. ¿Poesía? Como tu partido de fútbol. Sí, como el partido de fútbol. ¿Quieres que repasemos lo que dijo la narradora y veamos dónde hay figuras retóricas? A ver, Veamos. Aquí está la primera. ¿cuál? El estadio está a punto de reventar. ¡Claro! ¿No es cierto que el estadio literalmente esté a punto de reventar? Es una exageración. O sea, una hipérbole. Y aquí hay otra. Sí, unas 20.000 almas. Me suena a que es una sinécdoque, Claro, porque sustituye el todo que son las personas. por solo una parte de ellas. Sí, las almas. Oh, esto está bueno. ¿Te imaginas si la frase la tomáramos literalmente? El estadio se vería vacío. Buen punto, pero la frase continúa. Que se han puesto la roja. Una metáfora. Donde ponerse la roja representa en realidad irle a un equipo cuya casaca es roja. Es cierto. Y esas almas siguen con el Jesús en la boca. Que es otra forma de decir que están preocupados. Esa la dice mucho la abuela. Ay, la abuela también es una poeta. ¿Sí? Y aquí dice que les falta un número 10, Una metonimia. donde sustituimos a la persona, que es el jugador más importante de un equipo. Por una imagen que es la del número en su camiseta. Y aquí veo dos hipérboles. A ver. En esta exageración que dice apenas ayer, para referirse a un pasado que no es tan inmediato en realidad. Es cierto. Y esta, que dice el jugador más grande de todos los tiempos. Que si bien se refiere a un muy buen jugador, la declaración es tan grande que no puede probarse ni medirse. A ver, ¿qué más? Esta. Garduño emprende vuelo Es una metáfora. Supongo que corre muy rápido. y busca abrir por estribor. Uy, eso sí está muy rebuscado. Sí, sustituye la idea de que corre por el lado derecho de la cancha. Claro, por la imagen en la que el estribor es la parte derecha de un barco. Luego dice, el jugador se desinfla. Una metáfora que el narrador utilizó para decir que el avance del jugador perdió impulso. Luego dice que Olvera parece un pantano. ¿Otra metáfora? No, de ser una metáfora, simplemente el narrador hubiera sustituido a Olvera por el pantano. Pero aquí lo que hace es una comparación. Claro, Olvera parece un pantano. Entonces es un símil. ¡Exacto! ¿Y esta? Todas y cada una de las veces que Garduño, un pleonasmo. ¡Exacto! Simplemente pudo haber dicho todas las veces, pero para hacer énfasis agregó el y cada una expresión que en realidad repite la misma idea. ¡Exacto! Pero mira, sigue. Ah, sí, las veces que Garduño busca hacer camino, una metáfora. Sí, que significa que quiere pasar por algún lado, aunque en la realidad no tenga la intención de construir un camino ni nada. Pero sigue. Olvera se planta, ¡Exacto! Como si Olvera fuera un árbol. que significa que es muy difícil moverlo del lugar en el que está. ¿Así es? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un montón de figuras retóricas más. Pero, ¿qué te parece si dejamos como ejercicio terminar con este texto y encontrar las otras? Déjame ver, 14 figuras retóricas escondidas por ahí. No será muy difícil dar con ellas, con un poco de práctica. Me gusta. Muy bien. Entonces, dejaremos la transcripción del final del partido 2 minutos más para que podamos copiarla en un cuaderno y hacer ahí el ejercicio.
Bueno, pero esta es la narración de una cronista deportiva, que les da por ponerse muy poetas a veces. Sí, y eso me divierte. Y claro que nosotros las debemos usar muy seguido en nuestra vida diaria, pero ¿son de verdad un recurso importante en la literatura? Con decirte que a las figuras retóricas también se les conoce como figuras literarias. Pero, ¿qué te parece si mejor eso lo contesta quien sabe de eso? ¿Va? Vamos a nuestra entrevista con el doctor Vicente Quirarte. Hola. Hola Viviana, hola Hugo, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. ¿Cómo definirías las figuras retóricas? Es aquella que nos conduce a la verdad que queremos en ese momento pensar. Aunque no sea la verdad absoluta, pero sí es una verdad que nos está conduciendo, que nos está llevando a un convencimiento absoluto. ¿Llega un momento en el que se puede estar abusando de ellas? Hay que abusar de ellas. De hecho, pienso en unos versos magistrales de La Llorona que reconstruyen la figura retórica de la ironía, y de ella vamos a hablar. Cuando dice los versos de La Llorona: si me voy, siento una pena; si me quedo, siento dos, por no sentir ni una pena, ni me quedo ni me voy. Son versos perfectos. ¿Quién los hizo? No se sabe. Ya son de todos nosotros. No hay un solo adjetivo, todo es terrenal, todo se puede comer. Hay solamente adjetivos numerales, pero no calificativos, el 1 y el 2, pero eso hace que las figuras sean impecables. Y por supuesto, la ironía parte de la idea de que no es cierta. La figura retórica nunca es verdadera, no conduce a la verdad, sin embargo, nos lleva a lo que nosotros queremos entender. Eso es la figura retórica de manera cotidiana, ¿no? Y la vivimos y la hacemos nuestra. ¿Las figuras retóricas son un tema de estilo? Pues sí, son un estilo, pueden serlo, pero insisto, desde el momento en que las hacemos nuestras, cuando penetran en nuestra sangre, dejan de pertenecer al estilo literario y forman parte de nuestro patrimonio, no solo nuestro patrimonio cultural, sino, lo que es más difícil, nuestro patrimonio espiritual. ¿Qué sería de la literatura sin las figuras retóricas? Pues estaremos vacíos, porque las figuras retóricas nos dan toda esta simbología. Eso es lo más próximo a nuestros sentimientos, lo más próximo a nuestros apetitos cotidianos y a nuestros apetitos eternos, que son lo que dice Dante Alighieri: el amor que mueve el sol y las demás estrellas. ¿Y qué sería del habla cotidiana sin ellas? A veces no sabemos por qué lo utilizamos, pero ya forman parte de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, la frase: el que quiera azul celeste, que le cueste. Eso viene culturalmente de que en la antigüedad clásica, en el Renacimiento, el azul era un color muy difícil de obtener porque se tenía que sacar de una piedra muy cara que era el lapislázuli. Entonces de allí viene esta expresión, pero no nos importa saber el origen de la frase, simplemente la utilizamos todos los días. El que quiera azul celeste, que le cueste. Y sin embargo, esa frase nos dice mucho, aunque no sepamos el origen de la misma. ¿Hay figuras retóricas que son lugares comunes? Yo creo que precisamente los lugares comunes lo son por sabios y eternos. Volvemos al ejemplo de La Llorona: si me voy, siento una pena; si me quedo, siento dos, por no sentir ni una pena, ni me quedo ni me voy. Todo eso no es cierto, pero sí lo es en el momento en que lo estamos
enunciando. La poesía es redescubrir en las palabras de otro lo que siempre hemos querido decir o sentir. Por eso la Llorona, los versos de la Llorona son eternos y nos exigen más cada día. Y por supuesto están llenos de lugares comunes, pero allí está la afectividad de la palabra y de la poesía. Encontrar en los lugares comunes, aunque no lo sepamos, las figuras retóricas. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes sobre el uso de las figuras retóricas? Decía un héroe de mi infancia, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y el hablante adquiere ese poder. Por eso creo, amigos, que comunicarse y comunicar nuestros sentimientos más íntimos, pues tiene que ver con esa obligación y ese deber que todos tenemos al ejercer ese gran poder que es la lengua. Adiós, mis amigos Hugo y Viviana. Espero y confío en que estas palabras se conviertan y sean el principio de una larga amistad. Así lo espero. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. A ver, pero yo tengo otra pregunta. Uy, pero nuestro invitado ya se fue. No, creo que es una pregunta que tú también me puedes contestar. A ver. ¿Solo podemos encontrar figuras retóricas en la literatura y el fútbol? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué te parece si repasamos alguna de ellas y aprovechamos para ver algunos ejemplos donde se utilizan? Va. La metáfora, por ejemplo. Detengámonos en estos dos versos. ¿Puedes encontrar una metáfora en cada uno de ellos? Claro, pero la metáfora es una cosa muy común por lo visto. ¿Qué opinas entonces del eufemismo? Ese lo usamos mucho en la vida diaria. Por ejemplo, es común que en los noticieros se utilicen algunos eufemismos para evitar llamar, por ejemplo, ladrón a un ladrón. Es cierto. ¿Y qué me dices del cine? En esta escena de la película Jojo Rabbit, un buen ejemplo de sinécdoque visual es cuando vemos una parte del todo. En este caso, el paso de los vehículos del ejército estadounidense, para representar el todo, que es en realidad el fin de la guerra. ¡Guau! Entonces, por lo que veo, el cine debe estar lleno de figuras retóricas. O la publicidad, por ejemplo. ¿Qué me dices de esta figura retórica en un anuncio de cuchillos? Es visual, pero sigue siendo una figura retórica. Déjame pensar. Es una hipérbole, porque exagera una idea. En este caso, la idea de que los cuchillos son filosos. ¡Exacto! Pero estas de las que hemos platicado son solo unas pocas de la gran cantidad de figuras retóricas que existen en la comunicación. Tal vez las más importantes. Les recomendamos investigar, explorar y divertirse haciéndolo. Y darnos cuenta de lo rico que puede ser el lenguaje haciendo uso de ellas. Que no todo hay que tomarlo tan literal. ¿No? ¿No qué? ¿No podemos tomar literalmente una figura retórica? Claro que no. Lo aprendí apenas contigo. Es que te hice este retrato inspirado en algunas figuras retóricas, pero lo tomé muy literal. A ver, Pero es que de verdad tomé la letra de una canción muy literal. ¿cuál canción? ¿Te acuerdas de esa canción que canta la abuela que dice: muñequita linda? De cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. ¿Soy yo?